Saludos cordiales. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento la posibilidad de compartir saberes en esta temática de fundamental importancia en el ámbito de la universidad. Quiero comenzar con 3 oraciones de algunos autores referidos al escribir. Al respecto, Fernández y Piña 2014 señalan que es un oficio complejo y exigente, en el cual la llama del corazón se une a la luz del ingenio creador, que integra técnicas, sensibilidad y creatividad. Es evidente que en el ámbito de la escritura académica, especialmente de artículos científicos, está implícita la tríada investigación, escritura y divulgación. Si se asume la investigación como un proceso de producción de conocimientos, este no termina mientras no se escriba el informe de investigación, generalmente denominado trabajo de grado o tesis doctoral, que después de ser presentado se archiva en las bibliotecas universitarias. Por eso la divulgación requiere la previa elaboración de otro tipo de informe, que es lo que se denomina artículos científicos. Los autores lo definen como un informe escrito y publicado, de carácter original, que comunica resultados experimentales, transmite nuevos conocimientos o experiencias basadas en hechos ya conocidos. En la lámina se presentan 2 definiciones, la de la UNESCO 1983, que señala que su finalidad es publicar resultados representativos de manera clara, concisa y fidedigna. Y la de González 2021, quien plantea que su finalidad es comunicar resultados y hallazgos de una investigación. Se coincide entonces en que es un documento escrito con resultados de investigación originales y publicados. Es evidente que la escritura y publicación de artículos científicos engloba una serie de problemas de tal magnitud que existen numerosos materiales escritos, guías, artículos en revistas y libros referidos a la temática, y que mantiene el asunto en la agenda de eventos e investigaciones a nivel internacional, como es el que estamos realizando esta tarde. Estos documentos están referidos a 3 grandes temáticas: los principales errores que se cometen al elaborar artículos científicos, consejos y orientaciones para escribir y publicar artículos científicos, y la estructura que por lo general los conforman. Sin embargo, como ya se señaló, la situación problemática se mantiene. ¿Por qué? Mi experiencia me permite señalar que tal vez se deba a que oímos y leemos muchas orientaciones, pero cuesta mucho ponerlas en práctica. En tal sentido, quiero lanzar el reto de elaborar un resumen de un artículo científico mientras estamos en el evento, para lo cual deben recordar la última investigación de campo que hicieron, trabajo de grado, de pregrado, maestría o doctoral. Al respecto, un autor dice que cuando se termina una investigación se está listo para elaborar un artículo. En relación a los artículos científicos existen distintas tipologías. En este caso seleccioné 4 tipos que se clasifican como artículos científicos, que son los de investigación, de revisión, teóricos, de reflexión y los estudios de caso. Al iniciar la escritura de un artículo hay que estar claro de su estructura. Así la UNESCO en 1952, ratificada en el 68 y en el 83, plantea el sistema IMRID, que significa introducción, metodología, resultados y discusión. Posteriormente se incorpora tags, título, autor y sumario o resumen. Y después CAR, conclusiones, agradecimientos y referencias. Finalmente Sánchez en el 2011 incorporó la primera R de resumen, quedando la fórmula RIMRDC. Por mi parte, yo incorporé la R de referencia. Entonces, R, resumen, I, introducción, M, métodos, R, resultado, D, discusión, C, conclusiones y R, referencia. El artículo de investigación científico propiamente dicho o informe de estudio empírico expone los resultados total o parcial de un trabajo de investigación. Debe ser redactado a partir de una tesis o cualquier trabajo de investigación riguroso. Si la tesis es bastante exhaustiva, puede dar opción a varios artículos de investigación.
Son un género de comunicación escrita que combina de manera particular el texto expositivo y argumentativo. El expositivo busca representar una serie de hechos o datos acudiendo a fuentes especializadas que sustentan la postura del investigador. El carácter argumentativo del texto se hace evidente en la fase de interpretación de los resultados. El título es la frase más importante y debe concretizar la idea principal del artículo. Describe sin lugar a dudas y con el menor número de palabras posibles el contenido del trabajo. Debe ser breve, conciso y claro. En estas 3 palabras se resume escribir lo importante, evitar palabras obvias e innecesarias, abreviaturas, cuidar la sintaxis, evitar términos como estudio sobre, efecto de, acción de. La fórmula TAS, título, autor y resumen, es un artículo en sí mismo y que en muchos casos será lo único que leerá la mayoría de los lectores y lo primero que leen el editor de la revista y los árbitros. El resumen IASTRA es en sí mismo un informe corto, generalmente entre 150 y 250 palabras, que repite la fórmula total del artículo, I, M, R, D y C. Así, de acuerdo con esta fórmula, debe responder a 5 interrogantes. ¿Cuál es el problema? Introducción. ¿Cómo se estudió el problema? Métodos. ¿Qué se encontró? Resultados. ¿Qué significan esos resultados? Discusión. Y la evidencia concluyente de la investigación en función del objetivo perseguido. Conclusión. Estos elementos por lo general se presentan en el texto de manera indiferenciada. No obstante, algunas revistas lo solicitan estructurado, como lo estableció la norma Vancouver en 1987. En cuanto a las palabras clave, se sugiere hacerlas en función del tesauro de la UNESCO, lo que va a permitir indexar los resúmenes y los artículos, por supuesto. Deben estar implícitas en el título y el resumen, y deben ser entre 3 o 5 organizadas en orden alfabético. En las láminas se colocan 2 ejemplos de resúmenes, uno sin la estructura y en el segundo estructurado de acuerdo a los elementos ya señalados. Quiero hacer un comentario en particular del primero, que fue aceptado en un evento. Posteriormente, ya digamos que siguiendo esta experiencia, se presentó un resumen más o menos igual en una revista y se le hicieron observaciones en función de que en este ejemplo dice, de ahí que se presentan algunas reflexiones. Ahí no dice que sea el objetivo, pero está implícito. Y la observación que hacía la revista era precisamente que no estaba evidente el objetivo del resumen. Entonces, fíjense ustedes, porque es importante cuando se va a escribir un artículo, lo primero que nada es seleccionar para qué revista o para qué evento se está escribiendo. El segundo ejemplo se fue presentado en un evento recientemente finalizado que solicitaba que fuera estructurado. Como lo pueden ver, tiene una introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. En este caso no se presentó la discusión, pero en el mismo evento algunos presentaron resumen con discusión y conclusiones. La siguiente lámina presenta la introducción, señalando que se escribe en tiempo presente, que describe el tema, el objetivo del artículo, antecedentes y la estructura del artículo. La introducción explica cuál es el problema, su contexto general, el marco conceptual desde el que se aborda, la relevancia del objetivo. Debe partir de lo general e ir hacia lo particular y basarse en evidencias de la bibliografía consultada para establecer su originalidad. En esta se responderá con un discurso claro, conciso, sencillo y por lo tanto contundente a 4 interrogantes. ¿Cuál es el tema?
cuáles son los motivos de interés en el tema, para qué se va a escribir sobre este tema, cómo se va a presentar y debe redactarse con cuidado para estimular el interés del lector. El propósito fundamental de la introducción es seducir al lector para que se mantenga la lectura del artículo. El objetivo del artículo debe responder a qué se pretende: informar, exponer, persuadir, argumentar, describir o narrar. Importante aquí señalar que ni el título ni los objetivos del artículo deben ser los mismos de la investigación que lo sustentan o le dan origen. Algunos artículos incorporan un aspecto que se denomina revisión de la literatura o marco teórico, que consiste en una exhaustiva revisión bibliográfica apoyándose prioritariamente en las palabras claves, que permita conocer y sistematizar en un discurso intertextual el estado del arte del tema. El método es un apartado crucial en el que se relata todo lo que se ha hecho para estudiar y resolver el problema y alcanzar el objetivo en un discurso esencialmente descriptivo, expositivo, narrativo, en ocasiones con un criterio cronológico según las etapas lógicas del diseño investigativo. El tiempo verbal es pasado, puesto que presenta con detalle los métodos, participantes y procedimientos conceptuales, informáticos y técnicos que se siguieron. Debe responder a qué, cuándo, con qué y cómo se efectuó el trabajo, por lo que puede dividirse en sus secciones. Los resultados son el centro y la razón del trabajo. Presentan los datos más relevantes y corresponde a uno de los apartados más breves y con más contribución al conocimiento. Lo primero es señalar los datos que se van a presentar y seguidamente exponerlos. Es una sección corta mostrando los datos tal como son. Requieren ser expuestos con claridad. Puede hacerse uso de diagramas, figuras, tablas, cuadros, gráficos. Y estos no deben repetir la misma información que el texto. Las figuras y cuadros deben ser autoexplicativos y deben estar citados en el texto. Esta es la parte donde más se hace la ilustración en los artículos científicos, lo que no descarta que pueda haber ilustración a lo largo del texto. En los cuadros y gráficos, figuras deben anunciarse y numerarse y posteriormente explicarse y hacerse referencia a estos. Posible muchos de ustedes se puedan sentir sorprendidos cuando he dicho que es el aspecto más corto. Y es porque todos los autores insisten que hay que presentar los datos más relevantes. Recuerden que estamos partiendo de una investigación que ya fue informada en una tesis, en un trabajo de grado, y aquí solamente vamos a traer los datos relevantes que permitan dar respuesta a las interrogantes, hipótesis o objetivos que se plantearon. Por su parte, la discusión supone una valoración general de los resultados y de sus partes. No se trata de reiterar los resultados ya expuestos, sino de interpretarlos a la luz de las investigaciones previas, generalizarlos, y el discurso generalmente es argumentativo. En este aparte, los elementos centrales son lo que a juicio del autor significan los hallazgos, de qué manera inciden o cómo se relacionan con lo que ya se conocía sobre el tema, y destacando si apoyan o contradicen lo que ya se sabe del tema y qué es lo nuevo. También las implicaciones teóricas o prácticas que pudieran tener los resultados, así como las limitaciones que se presentan en los mismos. Algunos errores frecuentes en la discusión son repetir los resultados o discutir cosas que no se han presentado en el artículo. Generalmente en los trabajos de grado se repite en el texto lo que dicen los cuadros y gráficos. Y fíjense que una de las principales recomendaciones en este caso es que no se repita, que el cuadro o el gráfico o la figura sea autoexplicativa. Entonces el texto
lo que va a resaltar otros aspectos que no pudieron ser evidenciados en las tablas o gráficos. Las conclusiones plantean la confirmación de la tesis a la que se llega como resultado lógico de la sustentación, presentan un resumen breve de la idea principal y sus puntos de apoyo, así como la opinión personal del autor en forma precisa y breve. Según Sánchez y colaboradores 2011, se puede expresar en 2 o 3 oraciones y deben responder a la promesa de la introducción, que indicó el camino a recorrer durante la lectura del artículo. En algunos casos, algunos autores hacen recomendaciones o dejan abiertas líneas de investigación futuras sobre el tema. En cuanto al segmento señalado como referencias, recoge las obras y autores citados a lo largo del texto, y en cuanto al procedimiento va a depender de la norma que plantee la revista en la cual vamos a hacer la publicación. En la lámina ustedes pueden ver lo que recomiendan 4 de los principales normativas que se utilizan en los artículos científicos: APA, Vancouver, Howard y Deusto. Muchos pensadores académicos critican el uso de las citas. No obstante, los artículos científicos de todas las revistas generalmente los requieren. Y eso es así porque es un reflejo del dominio del tema que tiene el autor, que maneja los autores que han trabajado sobre la temática, da crédito a las ideas ajenas que se utilizan, unen el trabajo actual con el anterior, sirven para evitar el plagio e identifican las publicaciones de las cuales fue tomada la idea. Continuando con el uso de las citas, se debe citar lo más reciente, emplear bibliografía internacional, incluir artículos publicados en la revista en la que se desea publicar, evitar demasiadas referencias a manuales o libros de texto y evitar la excesiva autocita. En cuanto a los aspectos formales, tipo de formato, tipo de letra, interlineado, márgenes, paginación, extensión, estructura, fuente de las figuras, tablas, gráficos, calidad de la imagen, todo eso es necesario considerarlo en los artículos científicos y en cualquier tipo de escritura, pero va a depender de la normativa de la revista en la cual se aspira a publicar. No quise finalizar sin señalar que a pesar del tiempo que tiene este sistema IMRID, sigue vigente y es aceptado a nivel internacional. Incluso una de las últimas novedades que presenta las normas APA, séptima edición del 2020, son unos estándares que ayudan a establecer tanto las secciones o componentes recomendados en artículos, productos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta con este mismo sistema. Los estándares que establece las normas APA, que se identifican con la sigla JARS, también se establecen para artículos de investigación o científicos propiamente dicho y para artículos de revisión. Es decir, que el sistema IMRID es vigente para cualquier tipo de artículo científico. Elemento que nombré al inicio de la ponencia y que no quise dejar de señalar porque en estos momentos casi todas las revistas exigen que el autor presente su OSCE, que no es más que la organización abierta que ha creado un identificador para los investigadores y un método para vincular las actividades de investigación y sus resultados. Permite unificar las filiaciones y registro de un mismo autor, así como enlazar las publicaciones y actividades científicas del investigador. Quiero ya finalizar con una cita de Manu Ordoña que dice: busque su propia voz. No se debe intentar escribir en forma complicada, con frases largas o un lenguaje complejo. Sea usted mismo. Recuerde que el propósito del lenguaje es transmitir ideas, por lo que la claridad y la sencillez pueden ser los mejores aliados. Gracias.